Hola, soy Pablo Matamala y este es un nuevo video sobre levantamiento, gestión y gobernanza de riesgos. Hoy les voy a hablar de un caso emblemático que todos recordaremos, el Transantiago. ¿Por qué elegí este caso para este video? Básicamente este es un muy buen ejemplo de un proyecto relacionado a una política pública que nos permite mirarlo desde el punto de vista de la gestión de los riesgos de un proyecto, pero también mirarlo desde el punto de vista de la gobernanza de los riesgos asociados a una política pública, y eso me permite hacer una introducción de los conceptos fundamentales que vamos a ir viendo en los próximos videos cuando ya pasemos al tema de gobernanza de riesgos. Bueno, todos recordarán el, el sistema de transporte público antes de la entrada al Transantiago. Solamente un breve resumen. Teníamos una multiplicidad de empresas que gestionaban y ejecutaban el transporte público, las famosas máquinas amarillas, donde los choferes ganaban y las empresas ganaban de acuerdo al número de boletos cortados. Esto generaba una tremenda competencia brutal entre los conductores que se peleaban a los potenciales pasajeros. Esto implicaba una serie de riesgos a la seguridad de los pasajeros por la alta velocidad a la cual transitaban los vehículos, y también a las maniobras arriesgadas que ejecutaban para tratar de capturar y cazar a sus potenciales pasajeros. Además, una malla de recorridos que era ineficiente porque muchas rutas se repetían y saturaban ciertas calles dentro de la ciudad. Y bueno, esta era la situación previa a la implementación del Transantiago y lo que en parte justificó su implementación y diseño. Brevemente, un resumen de lo que fue el proyecto cuando se diseñó este sistema. El proyecto estuvo inspirado en lo exitoso que había sido un proyecto que se llamaba Transmilenio en Bogotá, en Colombia, pero la gran diferencia es que acá en Chile se decidió que este sistema se extendiera a toda la ciudad y no que estuviera focalizado en ciertas zonas, como el proyecto sobre el cual se inspiró. Esto ya de inmediato nos trae un poco a la memoria lo que conversamos en teorías de riesgo, la última particularmente sobre retórica de documentos de fantasía, cuando hablábamos de escalar soluciones sin todos los antecedentes. Aquí tenemos un caso en que, claro, había una solución exitosa, de menor escala, y se inspiró en ella el diseño del proyecto para Santiago, pero se escaló a un nivel muy superior, y en parte las consecuencias que hubo de su implementación tienen que ver con eso. Así que ahí ya tenemos un elemento en que lo vinculamos con las teorías de riesgo. Bueno, el proyecto básicamente establecía líneas troncales con una serie de redes alimentadoras. Se desarrolló un sistema con una tarifa unificada, la famosa tarjeta VIP, que hoy día todos conocemos. Y esto se inició el 10 de febrero del 2007 ya en su etapa final, la implementación completa. Claramente un sistema como este también podemos nuevamente vincularlo a la primera teoría de riesgo, a la de accidentes normales. Tenemos un sistema complejo, acoplado, con una serie de elementos nuevos que pueden fallar, por ejemplo, sistemas de cobro centralizados o unificados, el cambiar todas las mallas de recorrido, un sistema muy complejo, acoplado, susceptible entonces a fallar. Así que tenemos aquí la presencia de otra de las teorías de riesgo. Dificultades iniciales en la implementación, porque esto fue en etapas, se fueron haciendo una serie de obras y cambios en los años anteriores a que esto partiera en forma completa. El 2004 la Alameda fue repavimentada y un año después tuvo que volver a ser pavimentada y reparada porque los materiales habían sido de mala calidad y la obra no había quedado bien. Ya estaba dañada solo un año después de haber sido ejecutados sus trabajos. El 2005 llegaron 1.000
181 buses, la mitad de los cuales eran estos buses articulados. La verdad es que la ciudad no estaba preparada para el uso de estos buses. Un ejemplo que fue muy difundido en la prensa fue el caso del paso bajo nivel de la calle Bandera, bajo la Alameda, que bueno, hoy día ya no se usa para estos fines, pero que no tenía la altura suficiente para que pudieran transitar estos buses. La primera prueba fue un fracaso porque el bus no podía pasar por ahí. Y esto solamente refleja una serie de situaciones a lo largo de toda la ciudad en que los buses articulados eh, se habían enfrentado a una serie de dificultades para poder transitar. El 2006, cuando ya se empezaron a implementar, a usar estos buses nuevos, se retiraron muchos de las micros antiguas. Uno de los desafíos del proyecto era reducir la cantidad de buses porque se consideraba que el sistema original era ineficiente en ese sentido. Pero al final la baja de máquinas antiguas y el menor número neto de buses terminó haciendo que la gente enfrentara largas filas y tiempos de espera para poder abordar un bus. Además de que los buses nuevos, por un tema de seguridad, estaban limitados en su velocidad a un máximo de 60 km por hora, por lo tanto el recorrido era más lento, más seguro probablemente comparado con el sistema anterior, pero las micros amarillas, en su imperfección de diseño y de seguridad, recorrían en la ciudad más rápido. Y todo esto generó una serie de disturbios y problemas para los usuarios. Puse ahí la palabra señales en el subtítulo, básicamente porque creo que esta serie de problemas que hubo en las fases previas a la implementación total fueron señales de que algo no andaba bien. Y lo vinculo aquí también ahora a las teorías de riesgo, a la normalización no normalización de desviación, sino que la noción de normalidad, en que sencillamente dejamos de ver elementos o considerarlos importantes, elementos que originalmente habrían sido considerados desviaciones o situaciones anormales, y las empezamos a tratar como si fueran parte de la normalidad. Y un poco tal vez eso fue lo que ocurrió, cuando hay un compromiso demasiado serio por ejecutar el proyecto, y esto tiene que ver con la teoría también de retórica y documentos de fantasía, cuando hay ciertas presiones, hay muchos ojos puestos sobre un proyecto nuevo y desafiante, las organizaciones que están a cargo de esto tienden a autoconvencerse de que la realidad que ellos crean y que ellos ven es la verdad, y el enfrentarse a dificultades que hacen tal vez evidente de que el sistema no está funcionando como se pensaba, no son tratadas de la forma adecuada. De nuevo, otra teoría vinculada aquí, la degradación del sistema. El sistema no está operando como fue diseñado. Ya con estas fallas, con estas dificultades de implementación previa, fueron señales que no fueron probablemente balanceadas y sopesadas en su real magnitud para encontrar los problemas de fondo del diseño. Finalmente, 10 de febrero de 2007, implementación total, día 0, se inicia el sistema por completo. Problemas ya en el sistema de cobro de los validadores, programación y falta de instalación de algunos, terminaron por hacer que al menos una semana este sistema fuera gratuito. No se podía operar. Los recorridos nuevos que se implementaron eran demasiado distintos a los que ya eran conocidos por los usuarios. Esto provocó una serie de desorientaciones en las personas. No sabían bien qué buses eran los que les correspondía tomar. El primer día solo salieron 1.400 buses, cuando la propuesta era que salieran alrededor de 5.000. Varios recorridos que no existían, menos buses, se generó caos, aglomeraciones en diversos puntos, sobre todo en la periferia de la ciudad, una serie de problemas y un disgusto y un problema serio de transporte para los usuarios. La revista The Economist habló de que el esquema que se implementó aquí en esta ciudad fue la más ambiciosa reforma del sistema de transporte que se haya sido realizada o tratada de implementar en un país en desarrollo. De nuevo, reflejando lo que hablaba al principio, de implementar una solución a una escala, una solución exitosa,
a una escala mucho mayor y pensar que eso no traería tal vez las consecuencias que finalmente sí trajo. Bueno, todo esto ha sido una descripción breve, ligando distintos hechos con las teorías de riesgo que ya vimos. Pero ahora, dando un poquito un giro, miremos el problema ya en su punto crítico en la implementación, tomando el punto de vista del usuario. Hay dos aspectos fundamentales. Uno, la falta de información, como lo hablábamos, esto de los recorridos diferentes, la sorpresa de que iba a ser gratis por algún tiempo, esta nueva forma de cobro, etc. Y el otro tema importante es la incapacidad de la gente por resolver el problema por sí misma. Es decir, la ausencia del transporte público no era algo que la gente por sí misma pudiera encontrar alternativas factibles para reemplazar el sistema de transporte público en el fondo y desplazarse hacia donde tenían que llegar. Y esto es lo que generó tantas aglomeraciones y problemas en los usuarios. La verdad es que estos dos aspectos son los dos aspectos más importantes y centrales para un análisis de gobernanza de riesgo. Porque estos dos elementos fundamentales son los que realmente definen y los que deben ser considerados en mayor medida para el diseño de una política o un sistema de gobernanza de riesgo. La información es fundamental para el usuario para poder evaluar un riesgo. Hay riesgos que son evidentes, pero otros que el usuario no es capaz de evaluarlo en su magnitud y en el impacto que va a tener en él sin la información adecuada. Y otros riesgos, aquí hablando en términos generales, la gente puede encontrar alternativas de solución, mitigación, evitarlo, etcétera, por sus propios medios, pero hay otros riesgos en que no es capaz de hacerlo. Entonces, en ambas situaciones, si falta la información y si falta la capacidad de evitar o protegerse de ciertos riesgos, es el Estado el llamado a suplir esa falencia. Y eso es muy relevante para el diseño de un sistema de gobernanza de riesgo. Bueno, en resumen, el Transantiago, como un caso de un proyecto vinculado a una política pública, servicio de transporte público, presenta claros elementos que pueden ser vinculados directamente con las teorías de riesgo que ya vimos, tal como lo comenté a lo largo de este video. Y desde un punto de vista de gobernanza de riesgos es también interesante porque presenta también elementos clave relacionados a los dos aspectos más fundamentales en el análisis de gobernanza de riesgo, que tiene que ver con la información y con la capacidad de las personas de evitar o protegerse de ciertos riesgos. Y ante la falencia en cualquiera de estos dos aspectos, es el Estado el que tiene la responsabilidad de llenar ese vacío. Por lo tanto, también en el caso del Transantiago, es el Estado el que tenía que suplir y arreglar esas falencias para darle un servicio adecuado a sus usuarios. Bueno, estos dos aspectos los vamos a seguir viendo y los vamos a profundizar en los siguientes videos cuando hablemos nuevamente sobre gobernanza de riesgo. Así que espero que esto haya sido interesante para ustedes y que de alguna forma haya reflejado con este ejemplo el vínculo con la gestión de riesgo y con la gobernanza de riesgo. Nos vemos en un próximo video. Estén muy bien.